Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con nuestro siguiente videoclase sobre optimización dinámica, en especial lo que es cálculo de variaciones. Acuérdense que el cálculo de variaciones es una herramienta que que nos permite eh, encontrar una trayectoria factible o deseable, de tal suerte que podamos maximizar o encontrar un valor más alto o el valor más alto o el mínimo valor cuando estamos enfrentando un problema de minimización. Nosotros habíamos visto que nuestro problema principal contenía una función de tres argumentos, ¿sí? Nosotros teníamos dentro de la función tres argumentos. Tres argumentos. ¿Cuál? T, Y y Y'. Ya habíamos explicado eh, lo que significaba cada una de ellas. Bueno, siempre nuestro problema o nuestra función estará compuesta de tres argumentos, pero hay casos especiales o habrá casos especiales como los siguientes. Supongamos que la función solamente tiene dos argumentos. Nosotros habíamos encontrado que la ecuación de Euler venía explicada de la siguiente forma. En esta parte, ¿cierto? Esta es nuestra ecuación de Euler. También esta es nuestra ecuación de Euler. Y a final de cuentas encontramos nuestra función de Euler. Bueno, pero vayamos partiendo de aquí. Es decir, que tengo f de y menos diferencial de f de y' respecto al tiempo. Y esto era igual a 0. Como dentro de la función no existe un argumento y, no existe el argumento y, entonces este término es 0. Por lo tanto, la diferencial de f de y' respecto a la diferencial de t debe de ser igual a 0. Y si esto es igual a 0, quiere decir que f de y' integrando es igual a una constante. Veamos. Supongo que tengo el siguiente problema, que es igual de 0 a 1, que va con la función está compuesta de t, y' más y'2 diferencial de t. ¿Sí? Vamos a suponer que tenemos ese problema. Aquí no tenemos el argumento y, por lo tanto, construimos nuestra función que es igual a t, y' más y' al cuadrado. Pues como no existe f de y, no existe f de y', más bien no existe f de y o la derivada de la función respecto a y, dado que no existe, entonces entenderemos que f de y', la derivada parcial de la función con respecto a y', pues va a ser igual a t más 2y'. Y esto va a ser igual a una constante, como me lo señala en el caso especial 1. Entonces, yo diré que 2y' es igual a k menos t. O al revés, 2y' es igual a menos t más k. Entonces y' va a ser igual a menos t
sobre 2 más una constante sobre 2 es otra constante, le voy a llamar C1. Integramos en ambos lados y es y igual a menos t cuadrado sobre 4 más C1 de t más C2. Y esta será la solución, que es un polinomio de segundo grado. Vamos al caso 2. Vamos al caso 2. Suponga que ahora la función solo tiene dos argumentos, y y y'. El argumento t desaparece o no está incluido. Recordando la ecuación de Euler, tengo f de y menos f de y' con respecto a y menos f de y', y', y esto va a ser igual a 0. Ok. Si a este resultado lo multiplicamos por y', entonces me quedaría como y' va a ser igual a f de y menos f de y', y' menos f de y' por y', la parcial, por y2'. Y esto va a ser igual a 0. Muy bien. Ahora, si nos damos cuenta, ¿qué pasaría si yo derivo y' por f de y' menos la función que tiene solamente dos argumentos respecto al tiempo o a la diferencial del tiempo? Bueno, pues aquí tengo que es y' o f de y por y2', ¿cierto? Más y', la función que es f de y' por y'. Acuérdense que también f de y' tiene f de y, o más bien f, o la derivada parcial de la función respecto a y', también tiene dos argumentos. Entonces será, el otro será y', f de y', y', menos, lo voy a poner acá abajo, ahora voy a derivar respecto a f, menos, la función tiene dos argumentos, y tendríamos f de y por y', más, ahora sí, f de y', por y2'. Y esto va a ser igual a lo siguiente. Todavía no igualamos. Si nos damos cuenta, hay algunos que se van. ¿Quién se va? Se va este y este. Y con lo que me quedo es con y', f de y', más y', f de y', y', menos f de y con y'. Tengo un término común. El término común es y'. Entonces tengo y', va a ser igual a f de y, por acá lo tengo, también puedo cambiar signos, no pasa nada, y tendría f de y, a ver, ¿cuál fue el que eliminé? Tengo f de y, menos f de y
prima y con y menos f de y prima 2y. Y como esto es igual a 0, ¿sí? Como esto es equivalente a esta derivada, entonces puedo decir que y', f de y' menos f, o la función respecto al tiempo, debe de ser igual a 0. Entonces, si integro en ambos lados, tendré que y' por f de y menos f es igual a una constante. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ahorita vemos un ejemplo de este, que es muy sencillo, ¿no? Es muy sencillo esa parte. Ahora, voy con el caso 3. Si ahora dentro de la función solamente tengo un argumento que es y', ¿a qué va a ser igual? Pues dentro de la ecuación de Euler solamente tendré f de y', y2' igual a 0. Entonces, despejando y2', esto es igual a 0. Y si integro en ambos lados, y' es igual a una constante, C1. Si vuelvo a integrar, entonces será y de t va a ser igual a C1 de t más C2. Y lo que tengo aquí es una ecuación lineal. Una ecuación lineal. Entonces tenemos tres casos. Habrá un cuarto, pero no creo que sea tema, porque puede ser que la función nada más tenga el argumento y, t y. Por lo tanto, no existe en estos casos ecuación de Euler. Es probable que no exista. Sí, ecuación de Euler. Bueno, vamos a suponer ahora los siguientes ejemplos. Ya que yo vi que pueden existir estos cuatro casos especiales, 1, 2, 3 y 4. Vamos a suponer que ahí los dejamos. No, ahorita no vamos a andar mucho en eso, sino que vamos a ir viendo poco a poco ahora cuál sería una aplicación a la economía de optimización dinámica. Aquí el ejemplo que vamos a ver se llama optimización del caso monopolio. Suponga que tenemos una función de costos que va a ser igual a C mayúscula igual a gamma más beta de Q, que es la producción, más alfa por Q al cuadrado. Es decir, los costos se duplican
más bien no se duplican, incrementan en un primer término y en un segundo sí se duplican. Ok. Una cantidad, la cantidad o la función de producción, más bien la función de demanda, va a ser igual a una constante menos B por el precio en T más H, aquí le voy a H por DT. Aquí lo que me dice es que la demanda, la función de demanda, disminuirá con el precio en el periodo T, pero incrementará cuando la tasa de los precios se incrementa. Y esto es lógico, ¿sí? Esto es prácticamente lógico, porque quiere decir que pues hay eh, eh, las personas al ver que los precios se van incrementando cada vez más, quisieran adelantarse y por lo tanto una mayor demanda. Quisieran adelantarse para hacer las compras. Si nosotros vemos que rápidamente van incrementando los precios, pues uno se adelanta o querrá adelantarse para demandar más bienes. Tenemos una función de beneficio que vendrá dada por P por Q menos C. ¿Qué sucedería si colocamos, qué sucedería si colocamos cada una de ellas en esta función? Recuerden que este es el ingreso total y el costo total. En ese sentido, bueno, tengo que el beneficio vendrá dada por P por Q menos C. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, pues tengo que multiplicar. El beneficio en T va a ser igual a P por Q, pero ¿quién es Q? A menos B por PT más, bueno, aquí ya no le voy a poner PT, voy a suprimirlo para que no nos confundamos. Vamos a ponerle P más HP', menos, pues el costo. El costo es igual a alfa de Q2 A menos B por P más HP'. Esto va a ser al cuadrado. Este es alfa. Menos, voy a ponerlo acá, beta, que va a multiplicar a Q, que es igual a A menos B por P más H de P'. Menos, pues ¿quién? Gamma, que está aquí. Bueno, vamos a reunir términos semejantes y vamos a abrir paréntesis y a reunir términos semejantes. Vamos a abrir el primero, que es P por A menos B por P al cuadrado más HP por P'. Y aquí va a ser igual a menos alfa, y yo voy a abrir aquí este. Recuerden que A más B más C al cuadrado es A cuadrada más B cuadrada más C cuadrada más 2AB más 2AC más 2A más 2CB. ¿Ok? Entonces, pues lo hacemos. Y tengo que es A cuadrada más B más B cuadrada P cuadrada
más h cuadrada p' cuadrada menos 2ab por p más 2a por h por p'. Y aquí lo voy a poner menos 2b p por h p'. Hasta ahí vamos bien. Menos beta a menos o más, porque aquí está el negativo. Menos por menos más. Beta bp menos beta hp prima menos alfa. Ahí está. Reunimos términos semejantes. Seguimos teniendo que los beneficios ahora están dependiendo de los precios y de P' y de B'. Okay. Reunimos términos semejantes. Voy a reunir términos semejantes con P cuadrada. Aquí tengo un P cuadrada, aquí tengo otro P cuadrada, ¿sí? Y hasta ahí, ¿no? Esos dos. Entonces vendrá dada por menos B 1 más alfa. A ver, es B y el otro es B por B por P cuadrada. Ya están estos dos términos. Y este. Voy con P. P claramente está señalado, más es A, aquí está A, más 2 veces alfa por B, 2 veces alfa A con B, más beta B. ¿Dónde está beta B? Aquí. Más beta B por P. Ahora voy a ir con P'2, que solamente está aquí. Entonces va a ser igual a menos alfa H2 por P'2. Ahora voy con, este ya está. Ahora voy con P', con P' sola. ¿Sí? ¿Dónde está P'? A ver, menos. P'. Aquí está P'. Y aquí está P'. Entonces va a ser igual a menos H, que va a multiplicar a 2 alfa A, aquí está, más beta, que está aquí. Y como los dos son negativos, porque aquí tengo un signo, es beta por P', más, ahora voy a buscar el término P con P'. Aquí tengo 1 y parece que acá P',
alfa. Ok, entonces me quedaría como H1 más 2 alfa B, alfa por B, que va a multiplicar a P por P', menos las constantes. Si hay varias constantes, es alfa a cuadrada más beta por A más gamma. Y ese es el resultado. Digamos que ya reordenamos todo y lo acabamos de hacer. Entonces, como es un monopolio, pues desde luego el monopolio querrá maximizar en un periodo de tiempo su función de beneficio, que solamente tiene dos argumentos, donde en el periodo cero tendrá un precio inicial y en el periodo final tendrá un precio de final. Bueno, entonces tenemos varios aspectos, ¿cierto? Construimos nuestra ecuación de Euler. Paso por paso. Esta es nuestra función, la que tenemos dentro de la integral. Entonces, en primer lugar, sea la derivada parcial de la función de beneficio respecto a los precios, es decir, a P sola. Y aquí lo tenemos, primer P sola. Va a ser igual a menos 2 B1 más alfa por B por P, más, ¿dónde está el otro P? Aquí está el otro P, es igual a A más 2 alfa A con B más beta por B. Y tengo otra P que está aquí, que va a ser igual más H1 más 2 alfa B por B'. Entonces ya tengo mi primer argumento. Recuerden que lo que yo voy a construir es mi ecuación de Euler menos no, perdón, faltó, es por orden, va a ser igual a P' respecto a T menos P' respecto a P con P' menos P' respecto a P', P2' y va a ser igual a 0. Continuamos con el siguiente. Es igual a P'. ¿Cuál es su derivada? O la derivada parcial. Pues yo aquí tengo un P'. Y como es negativo, es igual a menos 2 alfa de B cuadrada, perdón, de H cuadrada, de H cuadrada por P', menos el otro P' está acá, y es igual a H 2 alfa A más beta, más, ¿en dónde está otro P'? Pues está acá, y yo voy a tener que es H1 más 2 alfa con B, y va a ser igual a multiplicado por P. Muy bien.
Ya que encontré esto, pues voy a resumir. P' con respecto a P. P' con respecto a P, pues está aquí. Va a ser igual a H, 1 más 2 alfa con B. Recuerden que no tenemos P' de T es igual a 0. Ahora, P' respecto a P' es igual a menos 2, que ¿dónde está? Aquí está, menos 2 alfa de H al cuadrado. ¿Sí? Ok, entonces si yo encuentro la ecuación de Euler, pues me daré cuenta que es o reordenando términos, empezando por P cuadrada, P2' sería igual a menos 2 alfa H cuadrada por P', por P2', que recuerden que este se multiplica por P2' y este por P', menos H de 1 más 2 alfa con B por P'. Ahora, ¿quién sigue? Pues el término que tengo aquí, HP, o más bien PIP, perdón, o la derivada del beneficio con respecto al precio. Y va a ser igual a menos 2B 1 más alfa B por el precio, más A más 2 alfa A por B más beta B más H, ahí lo tenemos, más H 1 más 2 alfa B por P'. Y esto va a ser igual a 0. Si ustedes se dan cuenta, este con este se cancela. Y lo que yo voy a tener es 2 alfa B cuadrada perdón, es H, ¿no? Es H cuadrada. Lo que yo voy a tener es 2 alfa H cuadrada por P', por P de 2', menos 2B 1 más alfa B por P. Y esto va a ser igual a menos, o más bien va a ser igual a más las constantes que tengo por acá, que es igual a menos 2 alfa A con B más B por B. Muy bien. Si ahora normalizamos, a ver, déjenme ver si los signos son correctos. Déjenme ver si los signos son correctos. Me parece... Me parece que este es más. ¿Sí? Y como este es positivo, pasa al otro lado en forma negativa. Bueno, disculpen ustedes, sí, pero como se está haciendo en vivo el video, pues
no hay forma de editarlo, se cometen errores, pero se van arreglando. Y además, a ver, permítanme, es menos, este es positivo, este es positivo, este signo es positivo, y también este es negativo, entonces acá es positivo. ¿Ok? Bueno, así nos quedaría. Ya quedó. Sí, por la regla, ¿no? Cambian los signos por la regla, por lo que estamos revisando, que es el negativo, cada parte de aquí. ¿Ok? Muy bien, entonces normalizamos y tendríamos P2' menos B por 1 más alfa B sobre alfa h cuadrada, que va a multiplicar a P. Y aquí será igual a negativo de A más 2 alfa A con B más B más beta sobre B, que multiplica B, y 2 alfa h cuadrada. Y lo que tengo aquí es una ecuación, a lo que llego es una ecuación diferencial de segundo orden, como lo veíamos en los cursos anteriores. Muy bien, esta es una ecuación en diferencia de segundo orden, que no es más que, por ejemplo, que sea A1 Y' más A2 de Y igual a un término que es C. Si ustedes se dan cuenta, Y de equilibrio estaría dada por si Y es una constante, Y' es igual a 0 y Y2' es igual a 0. Por lo tanto, aquí tendría, en este caso, que Y es igual a C sobre A2. Bueno, si nosotros aplicamos en esta parte, tendríamos que es positivo el resultado. El resultado sería positivo, que es los precios de equilibrio vendrán dados por A más 2 alfa A con B más beta B sobre 2B 2B por 1 más alfa con B. Digamos que este es el nivel de estado estacionario de los precios. Ahora, si nosotros recordamos, para encontrar las raíces tendría B1 y B2, de tal suerte que sería menos A1 más
A1 al cuadrado menos 4A2 sobre 2, y con eso encontraría B1 y B2. Ahora, desgraciadamente aquí en la ecuación pues no está A1. Lo único que tendría es aquí a menos 4, es decir, B1 y B2 sería igual a más menos raíz de 4A2 4A2, y quién es A2, 2 sería B1 más alfa B sobre alfa H2. Vean ustedes aquí que es negativo, por lo tanto este es negativo. Entonces tengo raíces reales y diferentes. De tal suerte que la solución que se propondría es los precios en t va a ser igual a A1 por el exponencial de B1 a la t más A2 de B2 a la t más los precios de equilibrio. Pero una es negativa, si se dan cuenta. Una raíz debe de ser negativa y la otra positiva. Muy bien. Ahora, esto pues se divide sobre 2, pero la raíz de 4 es 2, 2 sobre 2 se cancela y solamente me quedaría como B1 más alfa por B sobre alfa H al cuadrado. ¿Sí? Estos serían entonces las raíces. Y tendríamos la propuesta de solución, que es la complementaria más particular. Por su parte, pues yo entendería aquí varios aspectos. Todavía me falta encontrar A1 y A2, que son las constantes de integración. Son las constantes de integración. ¿Qué necesito hacer? Condiciones iniciales. ¿Sí? Como me lo dice el caso acá. ¿Sí? P0 y PT. El P0 es igual a A1 más A2 más el precio de equilibrio. En PT va a ser igual, a A1 por B, y además como son iguales ya no se van a distinguir.
son iguales las raíces, nada más que una es positiva y otra es negativa. Entonces sería b, lo voy a dejar como b por t más A2 menos bt más el precio de equilibrio. Y lo que yo tengo aquí es un sistema de ecuaciones. Que puede ser formado por 1, 1, bt por menos bt, que va a multiplicar a A1, A2, y que va a multiplicar o va a ser igual a P0 menos P, y PT va a ser igual a menos, se le va a restar a precio de equilibrio. Bueno, pues para conocer las constantes de integración, pues yo nada más tendría que recurrir por la regla de Cramer a dar solución para A1 y A2. Y con eso estaríamos terminando la trayectoria de los precios. Aquí le voy a quitar también, porque estas son iguales, nada más que una es positiva y otra es negativa. Y lo que me quedaría es encontrar las constantes de integración, y ya les comento cómo se encuentran las constantes de integración. En otras palabras, quedaría como: encuentro el determinante de A, que va a ser igual a E menos BT menos B E a la BT. Si dividimos esta ecuación entre E menos BT, pues me quedaría como 1 menos EBT sobre E menos BT, pero esto es igual a 1 menos E2BT. ¿Sí? Y sería el primer determinante. Si yo saco el segundo determinante, A' va a ser igual, voy a sustituir P0 menos P1, PT menos P de E menos B a la T. Y encuentro el determinante, que es igual P0 menos P por E menos BT menos aquí PT menos P. Y ese va a ser el determinante de A'. Ahora el determinante de A2', que va a ser igual a 1 ET P0 menos P y PT menos P. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a PT menos P menos E de T por P0 menos P. Entonces voy a dividir el determinante de A
sobre el determinante de A. Esto va a ser igual a A1, que va a ser igual a P0 menos P por E menos BT menos PT menos P, y lo voy a dividir entre el determinante de A, que ya lo habíamos visto, 1 menos E2BT. ¿Ok? Ahora voy a hacer el segundo determinante de A2' sobre el determinante de A, y voy a encontrar A2, que va a ser igual a PT menos P de equilibrio EBT por P0 menos P sobre 1 menos E2BT. Y ya tendremos la solución de las constantes de integración. Y ya estaría resuelto todo mi problema. Ok. Entonces, como conclusión, la optimización del caso de monopolio, bueno, es que son raíces reales y diferentes y existe un precio de equilibrio. ¿De qué depende la estabilidad? ¿De qué dependerá la estabilidad? Pues de que, en este caso, de que la raíz, es decir, lo que podamos encontrar de aquí, que es igual a B1 más alfa por B sobre alfa H2. Ok, si vemos la información acá, nos dice que alfa, beta y gamma deben de ser mayor a 0. Y que en esta parte A, B deben de ser mayor que 0. Y H debe de ser diferente de 0. Pero no nos dice entre qué valor y qué valor está. Nos dice aquí que para que encontremos estabilidad, el valor absoluto de las raíces debe de ser menor a 1. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Entonces sería B1 más alfa con B debe ser menor que alfa H cuadrado. Digamos que esta es la condición. Esta es la condición de equilibrio. Muy bien. Ahora vamos a ver otro caso. Vamos a ver otro caso. Que se conoce. Este sería el primer caso. Vamos a ver otro caso. Uno que tendrá que ver con macroeconomía. Supongamos que lo que vamos a ver es la relación
entre desempleo e inflación. Supongamos que tenemos una función de pérdida social más alfa presión 2. Ok. A este tipo de función se le llama función de pérdida social. Donde YF es el ingreso de pleno empleo, que viene dada por esta. Entonces, cualquier desviación positiva y negativa no es deseable para una economía. ¿Sí? No es deseable. Digamos si estamos hablando de desviación, en este caso alfa es mayor que 0, cualquier desviación que se observe de la economía respecto a YF, pues es perjudicial porque sería negativo. Es decir, el ingreso, lo que me está diciendo aquí, es que el ingreso debe de girar alrededor de el ingreso de pleno empleo. Bueno, supongamos que tenemos que la tasa de inflación real es igual a menos beta YF menos Y más pi. Quiere decir que si el ingreso es mayor que si el ingreso es mayor que el ingreso de pleno empleo, entonces la tasa de inflación real, entonces la tasa de inflación será mayor. Ahora, ¿qué es pi? Pi es la tasa o es la expectativa de inflación. Digamos que fuera como si fueran presiones inflacionarias. Es como si tuviéramos presiones inflacionarias. Bueno, ahora, esta percepción de presiones inflacionarias o de expectativas de inflación, pues es igual al cambio de pi respecto a t. ¿Cómo cambian las expectativas de inflación? Pues va a venir dado por una velocidad de ajuste menos pi, donde j va a ser igual entre 1 y 0. ¿Qué quiere decir? Que los cambios en la expectativa de inflación vendrá dada por esta relación. Si la expectativa de inflación, o más bien si los precios son menores a la expectativa de inflación, los cambios en las expectativas de inflación
serán revisados a la baja. Si los precios son mayores a la expectativa de inflación o la tasa de inflación real es mayor que la expectativa de tasa de inflación, bueno, los ajustes de los cambios en la expectativa de inflación serán revisados al alza. Ok, entonces ahí quedamos esto. Digamos que eh, esta es la relación de Phillips, ¿sí? Ok. Ahora, si de este será A, B y C. Lo que podemos hacer aquí es que de B sustituimos en C. ¿Qué quiere decir? Que P menos pi va a ser igual a menos beta y T menos Y. ¿Sí? Entonces lo sustituyo. Va a ser igual a menos beta J de Y F menos Y. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si esto es así, yo puedo despejar Y F menos y esto va a ser igual a menos pi prima, que es la tasa, sobre BJ. Si esto lo sustituimos en la eh, relación de Phillips, ¿sí? Entonces tendremos que los precios van a ser, la tasa de inflación real va a ser igual a P' sobre J más pi. Y tengo ya dos componentes. Ya tengo el componente que tengo aquí y el componente que tengo acá. ¿Dónde voy a sustituir? En la función de pérdida social. ¿De qué depende la función de pérdida social? Pues va a ser igual a lambda, va a ser igual a lambda menos pi prima beta j al cuadrado más alfa que va a multiplicar a j más pi y esto va a ser igual a 2. Entonces, la función de pérdida social, la función de pérdida social estará en función de dos términos, de la tasa de inflación esperada, la tasa de inflación esperada y los cambios, y de los cambios de esta a través del tiempo. Ok.
Lo que se pide es minimizar. Lo que se pide es minimizar de 0 a t la función de pérdida social. En términos de valor presente. En otras palabras, lo que quiere decir o lo que buscamos es de que sí, en un periodo inicial exista una tasa de inflación esperada, pero que a lo largo del tiempo esta sea cero. Lo que se pide es minimizar, ¿sí?, en valor presente el flujo, el valor presente del flujo de la expectativa de inflación. Sí, es decir, lo que quisiera, lo que se deseaba o lo que se desearía es que eh, la expectativa de inflación fuera la menor, en este caso cero. Y esto es importante para los hacedores de política monetaria. Que bueno, esa es otra discusión. Entonces, paso a crear mi función. Mi función vendrá dada por pi2 sobre b beta al cuadrado por j al cuadrado. ¿Sí? Porque este a final de cuentas es cuadrado y además es positivo. Más alfa, como este es un, eh, un cuadrado, entonces vendrá dada por, aquí lo voy a poner entre corchetes, pi 2 sobre j cuadrada más 2 pi j más por pi más pi cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Esta es nuestra función. Pero todo esto vendrá multiplicado por e menos rho a la t, donde rho es la tasa de descuento. Y como estamos en tiempo continuo, traer a valor presente es igual a esto. ¿Sí? Si ahora nosotros pues tratamos de hacer mejor esta función, pues tengo p' al cuadrado por beta j2 más alfa 2 de j cuadrada más alfa 2 de j por pi más alfa al cuadrado y todo esto por e menos rho a la t. Además es rho este término. ¿Ok? Muy bien. Ya esa es mi función y ahora tengo que encontrar la ecuación de Euler. La ecuación de Euler. Voy a derivar parcialmente ahora, primero respecto a pi solo. Respecto a pi solo. Entonces, la derivada parcial de la función respecto a pi pues aquí lo vemos, ¿no? ¿Dónde está pi? Está aquí y acá.
Entonces tendríamos, y como 2, aquí me equivoqué, no es alfa, es 2 alfa. No, aquí solamente es 2. Aquí solamente es 2. Ahí está. Pero me estoy equivocando, es alfa. Alfa, ahí está. Entonces derivo respecto a pi y tendré que es 2 alfa pi prima entre j más 2 alfa pi, y tengo que multiplicarlo por rho por t. Y esto me quedaría como 2 que va a multiplicar a alfa pi prima j más alfa pi de t, ¿sí? Ok. ¿Quién sigue? Como vemos no hay tiempo, por lo tanto, bueno, sí hay tiempo, sí está aquí en el flujo, más bien en la tasa de descuento. Ahora voy con f'. F' va a ser igual, aquí lo voy a poner, 2' sobre beta cuadrada j cuadrada más 2 alfa pi prima sobre j cuadrada más el otro término es 2 alfa pi sobre j por e por rho a la t. Si ustedes se dan cuenta, ahí hay podríamos tener un término semejante. Podríamos tener un término semejante que es igual a 2, es un término semejante. Aquí va a ser 1 más beta cuadrada pi, no, beta cuadrada alfa sobre beta cuadrada j2 que va a multiplicar a pi prima, ¿sí? Esto, bueno, aquí para sacar términos semejantes, pues ya eso es fácil de encontrarlo. Más alfa sobre j de pi, esto por menos rho por t. Entonces esto sería f, la derivada parcial de pi prima. ¿Qué sigue? Pues sigue f pi prima respecto a pi. Y lo que tengo aquí pues es un simple número que es 2 alfa j por rho a la t, pero recuerden que este se multiplica por p prima. Tengo el otro término ahora. Y esto es igual a lo que tengo aquí en este término, que solamente vendrá por este. Es 2 que va a multiplicar a 1
más beta cuadrada alfa sobre beta cuadrada j cuadrada por e menos rho a la t. Pero recuerden que este término lo tengo que multiplicar por 2'. Ahora, por su parte, tengo que encontrar f de t, ahora la parcial. Entonces, si derivo esta respecto al tiempo, entonces me quedaría como 2 rho 1 más beta cuadrado alfa sobre beta cuadrada j cuadrada pi prima más alfa sobre j de pi, y este queda así igual. Y como el otro, este término no tiene t, pues es su derivada de cero, con respecto a t de cero. Vean qué interesante. Ahora lo que yo tengo que encontrar es la ecuación de Euler. ¿Sí? Es decir, f menos 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 igual a cero. Pues reordenamos términos, pero como esto es cero, vamos a eliminamos la tasa de descuento, o el factor de la tasa de descuento, más bien. Vamos a reordenar, ¿sí? Vamos a reordenar, así como me lo indica el término. Así como me lo indica el término, que es dos alfa sobre j de pi prima más alfa pi. El siguiente término, ¿quién es? ¿Qué es este? No, el primer término es este. El segundo término es menos, a ver si no me equivoco, es menos, pero es más, 2 rho 1 más beta cuadrado alfa sobre beta cuadrado j2 más alfa j de pi. El siguiente, ¿quién es? Es este. No, el siguiente término es este. Entonces es más menos 2 alfa j de pi prima, y como este es negativo, tendrá dado por negativo, que es igual a 2, 1 más beta cuadrada alfa sobre beta cuadrada j cuadrada pi 2'. Y esto va a ser igual a 0. Pues lo que me queda es reunir términos semejantes, porque tengo aquí un prima y aquí otro. Bueno,
puedo observar que si este es negativo y este es positivo, se cancela, ¿sí? Se cancelan estas partes. Se cancelan estas partes. Por lo tanto, nada más me quedaría un pi', que es igual a 2 ρ 1 más beta cuadrada alfa sobre beta cuadrada j cuadrada. Y esto va a ser multiplicado por pi'. Ahora, pues voy a encontrar 2'. Pues el único que tengo es a este. Entonces sería menos 2. Lo estoy haciendo para poderlo reordenar, ya que estoy agrupando términos semejantes. ¿Ok? Ahora, me sobra 1, me sobran 2. Es 2 alfa pi más este término multiplicado por este, que es 2 ρ alfa pi, pero este es dividido sobre j, que sería igual a 2 alfa j más 2 2 alfa j de ρ por alfa. Ahora sí, sobre j. Y esto lo voy a multiplicar por ¿quién? Por el factor común, que es pi. Ok. Muy bien. Entonces voy a reacomodar como si fuera una ecuación en diferencia, más bien como si fuera una ecuación diferencial de segundo orden. 2, 1 más beta cuadrado alfa sobre beta cuadrado j cuadrada, que va a multiplicar a pi 2 más 2 ρ alfa sobre beta al cuadrado j al cuadrado por pi menos 2 alfa j más alfa sobre j por pi. Esto es igual a 0. Si normalizamos, quiere decir que si toda la igualdad la dividimos por este, nos damos cuenta que nada más aquí me quedaría menos ρ de pi menos si ustedes se dan cuenta, ahí me quedaría como alfa beta cuadrada de j por j o ρ más j sobre 1 más alfa beta o beta cuadrada alfa. ¿De quién? De pi. Y esto es igual a 0. De tal suerte que a este término lo vamos a llamar omega. Entonces quedaría menos ρ menos omega de pi igual a 0.
Vean qué interesante. Entonces me dio una ecuación diferencial de segundo orden. Una ecuación diferencial de segundo orden. Ok. Si nos damos cuenta, si tenemos raíces reales y distintas, quiere decir que rho al cuadrado es mayor que 4 veces omega. Por lo tanto, claramente se puede observar que tenemos raíces reales y diferentes. Es decir, para encontrar B1 y B2, o bueno, y la solución que se propone para estos casos, raíces reales y distintas, es que pi sea igual a A1 por B por el exponencial de B1 a la T más A2 de E por B2 a la T. Y como es igual a 0, no, aquí no hay valor de equilibrio, o más bien sería 0 el valor de equilibrio. Y para encontrar B1 y B2, pues recurro a lo que es rho más menos rho al cuadrado más 4 omega sobre 2. Ok. Ahora, como me dicen las condiciones iniciales, que en el periodo 0 la tasa de expectativa de inflación debe de tener cierto valor, pero esto va a ser igual a A1 más A2. Y el otro término sería dado 0 por A1 E B1 a la T más A2 E B2 a la T. ¿Qué me falta encontrar? Pues las constantes de integración. Entonces yo tendré un sistema que vendría dado por 1, 1, E B1T, E B2T por A1, A2, que va a ser igual a pi 0 y 0. Ok, entonces el determinante de A va a ser igual a E por B2T menos B menos E B1T. El determinante de A' va a ser igual a, usando la regla de Kramer, 0, 1 E B2T, y el determinante va a ser igual a E B2T. Entonces, ahora el determinante de A2' vendrá dada por 1 B1T por 0. Y el determinante será igual a menos pi 0, 1T. Entonces, A1 va a ser igual al determinante de A sobre el determinante de A', que va a ser igual a pi 0 B2T sobre B2T menos B1T. Y A2 va a ser igual, perdón, aquí me equivoqué, es el determinante de A' sobre el determinante de A, y aquí el determinante de A2' va a ser igual entre el determinante de A, y va a ser igual a menos pi 0 B1T sobre B2T menos B1T. Y esas serán las constantes de integración. Bueno, estas son dos aplicaciones que realizamos. Son dos aplicaciones que realizamos.
para el caso del monopolio y el caso de la relación de desempleo con inflación. Ok, muy bien. Ahora, tarea. Ya que hicimos estos dos ejemplos, en su momento diremos cuáles son las conclusiones, ¿no? Las conclusiones de estos modelos. Aquí estamos aplicando el cálculo de variaciones para dar solución a un problema de optimización dinámica para el caso del monopolio y para el caso de la relación empleo e inflación. Ahora, lo que estoy encontrando es la trayectoria de las expectativas de inflación. La trayectoria de las expectativas de inflación. Podría darse el caso de quizá encontrar la trayectoria de los precios, pero eso será otro tema y otro ejercicio. Se puede complementar, pero ahorita sabemos que la trayectoria de la inflación, de las expectativas de inflación, tendrá esta, que es necesario para que podamos lograr la estabilidad, es decir, que la tasa de expectativa de inflación al final de un periodo sea cero. Y si es cero, si estamos minimizando, entonces de alguna o de otra forma no existe pérdida social. ¿Qué quiere decir que hay una pérdida social? Cuando hay un, una desviación temporal del ingreso con respecto al ingreso de pleno empleo, pues hay una pérdida social y por lo tanto los precios se incrementan. Y así sucesivamente. Se puede analizar muy bien esta relación aquí, en esta parte. Vean cómo, de qué depende, a final de cuentas, de qué depende este primer término, de la tasa de expectativas de inflación, de la tasa de cambio de la expectativa de inflación, y aquí de la tasa de cambio de la expectativa de inflación más la expectativa de inflación. O sea, el componente de los precios está dado por pi y pi. Y el componente de la desviación del ingreso está en relación de pi, de la tasa o de las variaciones en las expectativas de inflación. Es un tema interesante, puede ser hasta un tema de tesis, poniéndole ciertas restricciones. Y bueno, pues es importante. Digamos que el autor de este trabajo es Taylor, más bien Dan Taylor. Y el modelo es el modelo de Dorbush. De política monetaria. Y el modelo del monopolio es un tema muy bueno, pero está escrito por Evans, que se llama La dinámica del monopolio.
y que fue escrito en 1924. Este modelo fue escrito en 1989. Ok. Ahora, de tarea, si ya hicimos dos, yo creo que podemos hacer un modelito. Se busca maximizar de 0 a t la función de utilidad, donde la función de utilidad del consumo. Es decir, lo que se busca es cómo podemos maximizar la función de utilidad en términos del consumo a lo largo del tiempo, con un problema de cálculo de variaciones. ¿Cómo lo podemos resolver? Donde se supone que la derivada de la utilidad es mayor a 0 y la segunda pues es negativa. ¿Sí? Un término microeconómico que ya lo saben. Donde ρ es la tasa de descuento. Es la tasa de descuento. Ahora, si tomamos en cuenta la función de ingreso, puede ser igual a la tasa de interés por el capital en T más el salario en T. Pero este ingreso se dedica al consumo o se dedica a la inversión. La inversión es la derivada del capital. De tal suerte que en K0 es igual a K0 y en KT es igual a K en un periodo T. Ok. Bueno, entonces lo que se busca es encontrar la tasa de consumo y del capital. Esta es la tarea que vamos dejando por este primer momento. Te pido que, o les pido que la busquen, está muy sencilla, hay que encontrarla. O sea, aquí es fundamental entender esta parte, que ya podemos resolver un modelo como el que tenemos ahí. No es sencillo, pero sí se puede resolver, lo podemos resolver sencillamente. Entonces les pido que hagan ese problemita, cómo podemos resolver este primer caso del consumo. Ahora, varias ideas. En primer lugar, se busca una tasa de consumo que maximice la utilidad o el flujo de utilidad descontada.
durante un periodo de tiempo. Ok, el objetivo es este. Ujú. Entonces, de aquí, de esta ecuación A, o de esta igualdad A, pues yo tengo que es igual a puedo incluir, despejando el consumo, lo sustituyo aquí. Y si lo sustituyo ahí, pues yo encontraré la solución. Con esto puedo saber de qué se trata. Hay que buscar. Para esto te encargo que estudiemos algunos documentos, que revises cómo puedo solucionar este modelo. Lo que se pide es encontrar una tasa de consumo tal que el flujo de la utilidad a un nivel presente o a un flujo presente sea el máximo en cada periodo de tiempo. ¿Sí? Bueno, hasta aquí le dejamos y nos vemos el próximo video clase. Gracias.